Bien, en este tema vamos a hablar en cuanto al tipo de texto de la narración. La narración, que como bien sabéis ustedes ya desde que estábamos en primero de la ESO, yo no la quiero de forma teórica, la quiero aplicada a la práctica, quiero que hagáis con ella un comentario, ¿vale? En el centro, bien. Pues para hacer el comentario hace falta seguir un guión que yo no quiero que ustedes me pongáis en el comentario 1, introducción. Esto es para que ustedes os sirva para estudiar, ¿vale? Entonces nosotros, para hacer un comentario narrativo, tendremos que empezar primero por una introducción. En la introducción, nosotros lo que vamos a hacer es decir por qué es un texto narrativo. Y evidentemente es un texto narrativo porque relata unos hechos reales e imaginarios que le sucede a unos personajes que son fulanito y menganito en un espacio que es tal y en un tiempo determinado y que está contado o narrado por un narrador que va en primera, en segunda o en tercera persona. Pero dentro de la introducción también me interesa que ustedes me habléis de los subgéneros. Yo dentro de los subgéneros evidentemente no os voy a poner ni una novela ni os voy a poner tampoco una saga. Entonces, dentro de los subgéneros que pueden entrar en el ejercicio, nosotros tendríamos un cuento, que sabéis que el cuento es una narración breve, de hecho ficticio, protagonizada por un número reducido de personajes y con un argumento sencillo. Os puedo poner un relato o microrelato, que es una narración corta y normalmente es el resultado de una inspiración inmediata, que no tiene que estar tan elaborado como un cuento, ¿vale? Y es más bien como una reflexión que se me ocurre o algo que yo quiero contar, ¿no? De pronto. Os puedo poner también una leyenda. La leyenda lo que hace es narra hechos sobrenaturales, pero que están presentados como si realmente hubieran ocurrido y que intenta darle una explicación fantástica a hechos que no pueden ser explicados. Acordaros de la leyenda de Becker, aquella cinta roja que encuentra el protagonista y se supone que es de la novia que está muerta, que se la ha dejado como último, ¿no? Como última visita ya en este mundo de vivos. Puedo poner un mito. El mito es la narración de hechos imaginarios protagonizados generalmente por dioses o héroes y que intenta dar explicaciones a a hechos culturales de una determinada civilización, a el por qué se llama este pueblo así, o cómo surgió un río, o cómo surgió un árbol, ¿no? Acordaros del poema de Apolo y Dafne, que lo que intenta es dar explicación del por qué llevan los jugadores olímpicos en su cabeza una rama de laurel. Os puedo poner una fábula, que sabéis que es el relato en prosa o en verso, que está protagonizada normalmente por animales y que contiene una enseñanza moral o lo que se llama también una moraleja. Pero acordaros que la lechera, que también era una fábula, no aparecían animales, no tiene por qué. Como decía antes, no voy a poner una saga, pero sí os puedo poner un poema épico. Sabéis que el poema épico es una narración más bien extensa que relata las hazañas de un personaje histórico que es importante para una colectividad. Acordaros del mío Cid o de Eneas. Bien, pues esto es lo que os puede caer en el control, por lo tanto, tener mucho cuidado con las características. Una vez que ya hemos hecho la introducción, ahora tendríamos que hablar de los distintos elementos de la narración, que son 4, ¿verdad? Los elementos de narración, por ejemplo, tenemos el espacio. Bueno, vamos a empezar primero por el más importante, no, ¿verdad? Sin el cual no existiría la narración, ¿no? El narrador. ¿Qué podemos decir de narrador? Pues narrador, podemos decir que puede ir en primera persona y este puede ser testigo, o sea, que simplemente ve lo que está pasando, cuenta algo de lo que él ha visto, o puede ser protagonista, ¿no? Donde ha participado, historia en la que ha participado. Protagonista. Lo mismo le puede pasar a la segunda persona, ¿verdad? Se dirige a otra persona y cuenta un hecho donde o él lo ha visto o es el protagonista. Y después ya tenemos el narrador en tercera persona. Y en tercera persona ustedes sabéis que puede ser objetivo, que es aquel que cuenta los hechos tal cual lo está viendo, o puede ser omnisciente,
es aquel que cuenta los hechos y sabe lo que le pasa a los personajes por dentro y por fuera. Y sabe también lo que puede ocurrir más allá debido a una determinada reacción, ¿no?, que tenga uno de los personajes, dependiendo de las circunstancias que vayan ocurriendo. Después ya nos pasamos a el espacio. Del espacio, lo único que podemos decir es que se desarrolla en un espacio real, como puede ser una ciudad, un bosque, o imaginario, ¿no? Espacio real o imaginario. Ficticio, ¿no? Ficticio, que es lo mismo. En segundo lugar, en tercer lugar, podemos hablar de los personajes, que sabéis que los personajes pueden ser principales, secundarios, pero que también, si no existiera antagonista, no existiría historia, ¿no? Agonista. Si yo vengo desde mi casa al instituto y no me pasa nada, yo no voy a contar nada. Pero si vengo desde mi casa al instituto y me tropiezo y me doblo el pie, yo llego, digo, me he doblado el pie, yo tengo algo que contar, ¿verdad? Pues el hecho que me haya doblado el pie, ese es el antagonista. En el caso del cuento de la lechera, la excesiva imaginación de ella que hace que se le rompa el cántaro, ese es el antagonista, ¿vale? Los personajes, el espacio, el narrador y ya finalmente el tiempo. El tiempo, por una parte, puede ser corto, si dura unas horas o un día, o puede ser largo, y así dura más tiempo, ¿verdad? Largo. Pero sobre todo a mí, tiempo, lo que me interesa es la forma en que está contada la historia, que puede ser de forma lineal, tal como sucede los hechos. O sea, yo salgo de mi casa, me doblo el pie, voy al médico y me soluciona el problema, eso es lineal, pero puede ocurrir in media res, ¿no? Puede ser in media res. Que yo empiece a contar el hecho a mitad. Por ejemplo, llego al instituto y digo, me he doblado el pie. Y ahora empiezo a contar porque he salido de mi casa, yo empiezo por la mitad, ¿verdad?, del hecho. Eso es in media res. O puede ser flashback, que es cuando yo me voy al pasado, ¿vale? Flash, como si fuera una cámara fotográfica, flashback. Acordaros de cuarto de ordinario, que al flashback, a la técnica flashback, también se le llama analepsis. Pero sin embargo, si yo me fuera hacia el futuro, y esto por los de cuarto ordinario sería prolepsis. Bien. En cuanto a ya, una vez que hemos hablado de los elementos de la narración, me quedaría hablar de la estructura de la narración. Y como esto lo sabéis desde primero de la ESO, me voy a parar un poco, que ustedes sabéis que puede ser, bueno, que es introducción o planteamiento. Aquí se nos presenta a los personajes, el tiempo y el espacio, que no significa que por aquí empiece la narración, no al principio es la narración, porque se tiene que presentar estos elementos que yo he dicho, porque si yo empiezo la narración in media res, yo no voy a empezar por la introducción, voy a empezar por el nudo, tener cuidado con eso. Introducción, nudo, que es donde ocurre toda la acción, cuando ya yo me torzo el pie y ya todo lo que me va pasando hasta que llego al médico y me lo cura, ¿verdad? Que ya cuando llega al médico y me lo cura, como cuando llega el lobo, cuando llegan los cazadores a la casa de la abuela de la Caperucita, las libera, sería el desenlace. Bien, pues estos son la estructura de la narración. Ya finalmente me queda algo en tercero y en cuarto, ya es muy importante, que sería las características lingüísticas. Y de las características lingüísticas, aquí lo voy a hacer brevemente. ¿Por qué? Porque es que os voy a hacer un tutorial con los elementos de coherencia y cohesión. Entonces, dentro de las características lingüísticas, ¿qué tendríamos que comentar en un texto narrativo? Pues en primer lugar, tendríamos que hablar de las funciones del lenguaje. Sabéis que en un texto narrativo la función principal va a ser la representativa o referencial, pero habrá otras, ¿vale? Que ustedes me las tendréis que decir y me las tendréis que deducir. Pero comentando. Yo no pregunto qué funciones aparecen, si usted me está haciendo un comentario, ¿vale? En segundo lugar, me tenéis que decir qué tiempo de verbo aparece, tiempos verbales, y en qué persona, que las personas irán relacionadas con el narrador, ¿no? Personas.
Quiere decirse que si el narrador va en primera persona, predominará los verbos en primera persona. Si va en segunda, si va en tercera. Os digo, normalmente los tiempos de la narración son presente, pretérito perfecto y pretérito perfecto simple. Con que me digáis 3 tiempos predominantes me vale. Lo miré más o menos del principio, del medio y del final. A ver cuáles predominan. No me vale decir todos los tiempos que aparecen. No quiero que me digáis todos los tiempos. Y no hace falta estudiarlo porque ustedes ya sabéis los tiempos verbales. En tercer lugar, me tenéis que hablar después de los elementos de cohesión textual. Como después voy a hacer un tutorial sobre los elementos de cohesión textual. ¿Y cuáles son los elementos de cohesión textual? Acordaros que tenemos que empezar por el nivel fonético-fonológico. El nivel léxico-semántico y el nivel morfosintáctico. Y finalmente me voy a comentar solo 3 figuras literarias, ¿vale? Que esto no es un comentario literario, esto es un comentario de un texto narrativo. Figuras literarias, que son las que más se utilizan en la narración, que sirven sobre todo para describir acciones, lugares, y crear la ambientación. Quiero que me comentéis sobre la metáfora o la personificación, que me comentéis la exageración o la hipérbole y la comparación. Con esas 3 figuras me vale. No quiero más figuras literarias, ¿vale? Y con esto ya acabo el tutorial. Ahora os pondré otro sobre los elementos de coherencia y cohesión.